Despiértame cuando suenen los cohetes, pa' mirar el humo blanco que hay en el cielo, pa' volver a vivir la Romeo. Llega el sueño del Romero, se acerca el día, llega el sueño del Romero, se acerca el día, llega el sueño del Romero. Llega el sueño del Romero, las sevillanas han muerto con el aire mañanero, que llega desde la sierra en camino por sendero. Despiértame cuando suenen los cohetes, pa' mirar el humo blanco que hay en el cielo, pa' volver a vivir la romería que quiero. Amaneció lloviendo, pa' que no levante el polvo, pa' que no levante el polvo. Amaneció lloviendo, pa' que no levante el polvo. Amaneció lloviendo, pa' que no levante el polvo, pa' que no levante el polvo. Los caballos, las carretas, los curillos con ese pasito corto. Los caballos, las carretas, los curillos con ese pasito corto. Suenan los tambores, despiértame cuando suenen los cohetes, pa' mirar el humo blanco que hay en el cielo. Aquí tenemos un invitado muy especial, pero que muy especial. Estamos en el taller del bordador de reconocido prestigio, don Pedro Palenciano Olivares. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por asistir a los micrófonos y a todos los seguidores de Abril Romero Información en esta romería de 2021, tan atípica nuevamente, que es por el azote de la pandemia del coronavirus, y que pues, nos estamos encontrando otra vez encerrados, sin la morenita en las calles, para la ofrenda de flores en la ciudad, sin cofradías filiales, sin ver esos estandartes que han salido muchos de tu mano y de tu obra, y sin ver a la Virgen de la Cabeza en procesión el domingo de romería, que por ejemplo podía haber salido perfectamente con el manto de 2009, ¿no? También tuyo. Así que Pedro, muchas gracias por atendernos y bueno. Gracias a vosotros por el interés, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos muy bien, por ahora estamos muy bien y esperemos que sigamos así como todo, y le deseo a todo el mundo que siga aguantando como podamos, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo esta romería de 2021 tan atípica, encerrada en nuestras casas nuevamente? Bueno, hombre, yo no sé exactamente, estamos intentando ver lo que pasa, no lo sé exactamente qué es lo que vamos a vivir. Ahora mismo no lo sabemos exactamente cómo va a ser la romería. Todavía no se sabe, pero hombre, esperemos que sea diferente a la del la primera romería suspendida que estuvimos confinados. Esperemos que sea diferente, no lo sé. Pero, evidentemente, sin romería y sin nuestros actos principales, pues se queda un vacío muy grande. Yo hice una canción hace mucho tiempo, de la que se llama La Pátina, y hablaba de 2 años sin romería. ¿Quién me iba a decir a mí, al cabo de los 20 y tantos años, que se iban a cumplir 2 años sin romería todo el ámbito de Romero? Es curioso. Pedro, estamos aquí en tu taller de bordado, aquí en la ciudad de Andújar, donde pues, se respira romería, donde tenemos aquí a la espalda de nuestras cámaras el manto de dominó del centenario, tenemos el diseño. Tenemos el diseño del estandarte de la Real Ilustre Cofre de Matriz, del Carpio. Bueno, tenemos aquí el guión de Granada, tenemos aquí un poco, pues, historia viva de la devoción de la Virgen de la Cabeza. ¿Qué nos puedes contar un poco de todos los trabajos que has realizado en torno a la devoción de la Virgen de la Cabeza? Pues fíjate que son muchos. He hecho muchas cosas aquí en Andújar y para afuera, para cofradías filiales también, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? No sé, ¿qué te gustaría saber? Porque yo me acuerdo de cuando yo terminé de estudiar Bellas Artes, ¿no? Y hice un Erasmus en Génova para terminar, y ya me vine aquí a Andújar. Entonces cuando yo llegué aquí a Andújar es cuando entré en un grupo que se llamaba Noches de Abril. Y desde entonces empezamos a forjar el grupo joven de la cofradía. Ya era mi segundo grupo joven dentro de la cofradía que inicié. Y desde entonces empezamos a construir casi una nueva cofradía. Prácticamente de cero, porque aquello no había nada.
Entonces, de aquel grupo joven, pues empezamos a hacer mucho. Yo me acuerdo de algunas colgaduras que hicimos que todavía están puestas en muchos balcones, esa cuadrada con el Ave María, que vendimos hasta hace poco, y creo que este año incluso se ha renovado. Fíjate qué éxito. Pues con aquello empezamos a ganar dinerillo para hacer cosas, hicimos unas picas de las banderas, empezamos ya a hacer una bandera, hicimos con Andrea, que la pobre murió hace unos años, nos dijo que quería donar una bandera, entonces ya le diseñé yo aquella bandera, hicimos aquello, pero aquel grupo joven nació con la idea de hacer un estandarte, que no tenía la cofradía, no tenía ningún estandarte, bueno, tenía uno, pero se lo había llevado una familia de un diputado, entonces no había ningún estandarte, entonces quisimos hacer un estandarte, y eso esa ilusión de hacer un estandarte fue la que tiró de aquel grupo joven un poco. Hicimos fiestas con el coro, con certámenes de coro, hicimos en la plaza Arriba Sabatal y hacíamos aquella encuentros de grupos jóvenes, muchas cosas, y a partir de ahí pues hicimos muchas cosas. No sé si ahora me acordaría de todas, ¿no? Pero hicimos muchísimas cosas, las banderas, no sé, hasta la cetrera hicimos, bueno, no sé, hasta ahora mismo que no sé, si quieres te puedo hacer un recorrido, pero no sé si te... Sí, claro. ¿O me vas preguntando tú? No, Pedro, yo creo que el interés de todos los romeros, de todos los cofrades, un poco pues todo lo que ha ido desarrollando, ¿no? Todo lo que ha ido viendo, por lo menos indicándonos, ¿no? Este hecho tal manto, hecho... ¿Qué nos podéis decir de eso? Desde aquella época que diseñé el estandarte, bueno, incluso mucho antes de esa época, cuando yo me acuerdo que teníamos 15 o 17 años, por ahí, ya estaba yo en el primer grupo joven y ya empecé a hacer cosas por la cofradía en aquella época. Me acuerdo que hice una ola de culto, hicimos esta bandera, diseño, porque yo siempre he dibujado para las cofradías. Mi afición a las cofradías siempre he hecho muchas cosas, ¿no? Y claro, naturalmente por mi cofradía, que es la de la Virgen de la Cabeza, es lo que más me ha llevado, vamos, no solo para mí, mi familia, o sea, mi familia 3 o 4 generaciones hemos estado directamente relacionados con la cofradía, mucho, desde mi abuelo. Hay una foto famosa de casi la creación de la cofradía de Sevilla, donde aparece mi abuelo yendo a Sevilla a crear aquella cofradía, ¿no? O sea, o a apoyar, la gente de Andújar que apoyó la iniciativa de aquella cofradía. Por eso te digo que yo siempre he estado muy relacionado, ¿no? Entonces, desde que empecé yo a diseñar cosas para las cofradías sobre todo porque en aquella época no había tanto conocimiento cofrade, ¿vale? No había tantos cofrades como ahora en Andújar hay mucho conocimiento, igual que toda Andalucía, todo el mundo sabe ya bastante más, ¿no? Pero en aquella época no tanto, entonces, bueno, el que nos fijábamos, yo me fijaba y hacía cositas, ¿no? Pero es verdad que lo que te he hecho referencia antes, al segundo grupo joven me acuerdo que en aquella junta de Miguel Corpa, mi presidente, empezamos a hacer aquello. Y empezamos a hacer este diseño de estandarte que al final se culminó. Yo bordé el principio, yo estaba empezando mi taller de bordado y hice el centro, que salió el centro del estandarte, que bueno, lo dirigí yo con gente del grupo joven de la cofradía. Y se hizo. Y luego ya esa misma gente del grupo joven fue la que estuvo en la Junta de Gobierno, con Inmaculada Maldonado de presidenta y todo aquello, y ya hicieron la terminación del estandarte. Eso fue una de las primeras cosas, pero bueno, han quedado banderas como la de la primera que yo hice, que fue la de Andalucía, fue la primera que hice. Después se hizo la de Aparición, que también hice yo. Después se hizo la Rosa de Oro, esta última, bueno, la otra es la concesionista también, sí, y luego ya la de este año, que ha sido la de la bandera matriz, que se ha tirado muchísimos años haciéndose. Y creo que un antes y un después. Esa bandera tiene casi un programa, ¿sabes? Que parecía además que no iba a acabar nunca. Lo veíamos porque... en ese pasillo de la sede de la Hermandad Matriz, aquí en la calle Vendedera, en Andújar, y lo veíamos en esa parte y decíamos, ¿cuándo lo veremos en las calles? También coincidió con uno de los episodios más terribles, más traumáticos que hemos tenido en esta cofradía, que fue esta intervención tan injusta que tuvimos, ¿no? Entonces paró absolutamente todo, porque esa bandera se suponía que iba a salir mucho antes, ¿no? Pero es verdad que la cofradía sufrió un episodio bastante terrible y se paró aquel proyecto, hasta que luego ya una nueva junta que ya llegó lo retomó con muchísimo esfuerzo, porque esa bandera es un salto cualitativo enorme en la historia de las banderas de la cofradía. Es un salto cualitativo enorme. Porque yo siempre, te cuento mi historia personal, ¿no? Siempre cuando te relacionas con las cofradías fuera, yo soy una persona que me dedico a las cofradías de mucha parte de Andalucía, ¿no? Y siempre me comentaban, es que ver las banderas de la cofradía, eso no es bordado en oro, y no le daban como esa importancia, porque no eran insignias ricas, bordadas en oro. Que lo verían más de
de batalla, no eran insignias más de romería, de... Bueno, no solo de romería, sino que no tenían calidad artística, Ujú. ¿vale? Sobre todo la calidad artística, ¿no? Entonces yo quería, lo primero que mi intención era dar a entender que se podía dar una calidad artística impresionante a una bandera Ujú. y que también podía tener una carga simbólica y de calidad extrema. De hecho, cuando se ha estrenado la bandera yo he tenido enhorabuenas de gente que no lo podéis ni imaginar, de fuera de Andújar y de cofradías muy importantes de Andalucía, que me han dado enhorabuena por, lo primero, por rescatar esa técnica y poner en valor la técnica del repostero, que es la técnica medieval que hemos conservado aquí en Andújar. Nosotros estamos acostumbrados a ver nuestras banderas y no le damos mucho valor, pero desde fuera, que ahora es cuando se sabe mucho de todo Claro. se sabe mucho, pues ahora sí se le da ese valor, ¿no? Y claro, al hacer esa bandera con esa técnica medieval, y rescatando esas técnicas y poniéndolas en valor para nuestra tradición, que es la que se ha mantenido durante siglos y siglos, se ha mantenido esa técnica medieval, pues es un valor mucho más importante de lo que creemos en Andújar. Y claro, hacer una bandera de esa categoría, sobre todo en calidad, Claro. calidad, tiene muchísimo bordado, tiene un bordado Y enorme. simbolismo, además, Y ¿no? simbolismo, claro, porque simboliza pues todas las partes más antiguas de esta cofradía. Por eso se le ponen todos los elementos, el rey Fernando, San Eufrasio, los patronos antiguos como San Miguel, incluso el Papa donde se apareció, en la época que se apareció, de 1227, el arzobispo de 1227, el escudo, tiene esas connotaciones de ir al principio de todo, ¿no? Entonces, bueno... Una bandera que habla es historia de la cofradía viva, ¿no? Sí. Le falta su compañera, porque una de las cosas importantísimas de nuestra tradición de las banderas, que es un tesoro cofrade importantísimo, es que van dobles, que van geminadas. Son unas insignias que representan dos insignias. Nunca verás una sola insignia, una bandera sola de cofradía. Que antiguamente, si podemos remontarnos, en A foto muchos antigua, siglos. claro, A siglos. que sería una bandera sola muy gigante, muy... No. En fotografías nunca verás una bandera sola. Hay una fotografía de la que está la Pontanilla, la Virgen, al Esa. lado, donde se ve una bandera suelta por allí, pero no iba en corporación, una sola bandera. Esa No era lo normal, ¿no? no, anteriormente sí, era lo normal. Una o dos banderas, o tres banderas, pero ya empezaron a hacer banderas. Si esto ha sido, la tradición de la bandera ha sido una cosa que se ha desarrollado por sí misma, ha sido una cosa que ha tenido un desarrollo solo. Entonces, a base de donantes iban haciendo donaciones de banderas y se iban reproduciendo banderas que no tenían significado. Otra de las cosas que yo desde el principio intenté modificar, y sigo intentándolo, y diciéndolo a todos. Las banderas tienen que tener su significado. Claro. No pueden ser... Del hermano mayor, Claro. tal... Una cosa es que la done y pueda poner su nombre, perfecto. A mí eso hasta me gusta, que los donantes se reflejen en la bandera. Pero la bandera no puede representarse a una persona. Claro. Las banderas tienen que representar a la Virgen, a los títulos de la cofradía, a la historia de la cofradía, a las conmemoraciones importantes. Eso es lo que tiene que ser. Incluso el orden de las banderas en el cuerpo de bandera. Yo no puedo entender que vayan ordenadas por antigüedad, ¿no? cuando se haya hecho el trapo. Eso no tiene sentido. Ujú. Deberían de ir ordenadas por su importancia o por su día. Es lógico que el principio de ese cuerpo de bandera, el día de la Inmaculada, vaya encabezado por la bandera concepcionista, Claro. por ejemplo, ¿no? O el día que se celebre una conmemoración de la Rosa de Oro, que vaya el de la Rosa de Oro, ¿me entiendes? Sí, Y sí, fíjate sí. también el contrario a la tradición de las insignias en las cofradías, que siempre van lo más antiguo detrás. Nosotros debemos ir lo mejor delante. Claro, que que es lo primero que se ve, eso no se ve. La Así es. bandera última no se Así ve, es, ¿no? así es. Entonces, habría que ir construyendo una serie de... que son razonables, este tipo de Sí, insignias, sí. ¿no? Como las Pero hermandades de penitencia, que también los nazarenos más antiguos son los que van los últimos, ¿no? Efectivamente, eso es lo que a nosotros no nos funciona. Ujú. No debe de ser así. Porque nosotros no tenemos esa tradición, no tenemos... Son un dos orden de conceptos bandera. distintos. Son dos conceptos distintos. Pero a mí me parece mucho más valorable el tener nuestro propio concepto, porque somos diferentes, porque no tiene nada que ver con Andalucía. Yo me acuerdo de una conferencia que yo di sobre la bandera, precisamente el día que se presentó la primera fase de esta bandera que estamos hablando, de la bandera matriz. Me acuerdo yo di una conferencia sobre las banderas y puse dos fotografías para que la gente viera la diferencia tan grandísima que hay de tradición de lo que estamos hablando. En todas las cofradías de Andalucía se representa una insignia con dos varas a los lados. Nosotros tenemos dos banderas con una vara en el centro. Eso es un tesoro cofrade tan grandísimo que deberíamos de darnos cuenta de valorarlo Claro. y no perderlo.
No perderlo, agarrarnos porque ahora mismo el panorama cofrade que hay, la identidad propia, el tener algo peculiar tuyo, es un tesoro. Es lo más importante que puedas tener. Por lo tanto, tienes que sacar lo que te diferencia. No igualarte a los demás. Si no perdemos la esencia de Andújar. Igualarte a los demás es igualarte a toda Andalucía. Claro. Y eso está toda Andalucía. Por desgracia, la globalización cofrade ha llegado a todo el mundo. Vaya. Y al final todo el mundo se parece. Vaya que sí. Pero bueno, yo te puedo contar muchísimas más cosas. No sé, si quieres que te pregunte. Tienes las cámaras abiertas de Abril Romero para lo que desees. Dime, Nosotros, ¿qué es lo que interesa? nosotros es más, sí, íbamos por el camino de conocer pues más a fondo de estos trabajos que se culminan, por ejemplo, con el manto del centenario, que se culminan bueno, con este eso. estandarte que bien nos has estado comentando, y bueno, y que las cofradías filiales podemos, por ejemplo, en ese viernes de romería o en esa magna procesión del domingo, estandartes o sin pecado, realizados de tu mano, ¿no? Y que brillan con luz propia. Bueno, sin pecado es más rociero, ¿no? Ese error que tienen en el rocío de llamar a los estandartes sin pecado, ¿no? Porque ninguno es una insignia concepcionista. Claro. No son sin pecados nunca allí tampoco. Y aquí tampoco, se representan a la cofradía, ¿no? Yo he hecho algunos para cofradías filiales, he hecho muchas cosas, aparte de mantos que he hecho para cofradías filiales, como para Málaga, que hice varios, para Torre Blasco, Torre del Campo, no, perdón, para Torres hice también otro, para... Bueno, no sé, he hecho ya bastante, no me acuerdo bien. Sí. Pero y estandartes tampoco he hecho tanto, no he hecho tanto. El Carpio, que es muy famoso, la verdad, por esos colores y por esa talla que tiene arriba, que intentamos simular a la talla del retablo del Carpio. Pero hicimos también el de la Carolina, que fue el primero que yo hice, de la cofradía de la Carolina, de Torre Blasco Pedro, también hizo otro muy bonito. Y no sé si he hecho alguno más, yo creo que no. Bueno, el de Granada también, el de mi cofradía de Granada, de la Virgen de la Cabeza de Granada, que fue también yo fui uno de los fundadores cuando yo estaba en Granada estudiando, fue uno de los que pusimos un vídeo de romería por primera vez en la casa de Jaén, y a partir de entonces se hizo aquella cofradía, en el 92 ya se hizo aquella cofradía, y hemos pasado muchas cosas. Ahí también hice el cetro del hermano mayor, he hecho las andas de la Virgen de la Cabeza de Granada, he hecho muchas cosas también allí, ¿no? Pero eso en relación a cofradías filiales, ¿no? Pero aquí en Andújar la verdad es que hay una tienda después en el centenario, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de hacer el diseño del manto del centenario y la corona de la Virgen, rescatar aquella corona de 1909. Yo iba más por el tema de la corona, ¿verdad? Pues yo llevaba muchos años para intentar devolverle a la Virgen su corona, porque no era normal que tuviéramos dos coronaciones, dos imágenes que se han sido las dos coronadas y que no tuviéramos la presea de 1909. Entonces, no podíamos celebrar aquella conmemoración sin tener aquella corona. Y luché muchísimo por aquello, gracias a Alfredo Fernández, hubo muchísima gente que colaboraron con aquello, pero me acuerdo que casi llegó un momento que yo me veía ya desesperado porque no íbamos a conseguirlo. Y recuerdo que aquella corona se hizo prácticamente y se consiguió todo lo que necesitábamos para hacerla casi en 2 meses. Casi en 2 meses antes. Aquello fue un milagro impresionante de la Virgen. Aquí a cualquier cofrade de toda Andalucía que le diga que conseguimos 2,5 kilos de oro en 2 meses, eso no se lo ve nadie. Ahí es donde se ve la devoción de la Virgen de la Cabeza. ¿Sí? Lo expandida que está, tanto aquí como en la ciudad de Andújar, como en muchos puntos, ¿no? Porque no fue solo Andújar. No fue solo Andújar, pero fue la mayoría. Lo mayoritario fue de Andújar, ¿sí? Y sobre todo la comarca cercana. Yo tengo anécdotas de aquello que no quiero que se me borren, pero hubo un muchacho que vino lloviendo en moto a dar el anillo de su padre que había muerto para que formara parte de la corona de la Virgen. Aquella anécdota fue algo importantísimo, fue algo increíble. Igual que, por ejemplo, el día de antes, a la Virgen se le puso la corona un viernes por la tarde. Sí. Pues el viernes por la mañana a la corona se le cayó una perla. Se le cayó una perla, yo llamé a Miguel, que era el que nos había fundido todo el oro, Miguel Platero, de la peña de las carretas. Y yo me acuerdo y dije, Miguel, vente para acá, tenemos un problema, que se ha caído una perla. Es que aquello se hizo con tantísima rapidez, que algunas cosas pues no funcionaron. Claro. Y un pegamento de una perla se cayó. No estaba bien seco. Pero es que la perla se perdió. ¿En serio? Sí, entonces ¿sabes lo que pasó? Que cogimos y se nos ocurrió, digo, bueno, de todo lo que le quitamos a las joyas que nos donaron, a lo mejor hay alguna que nos vale. ¿Te puedes creer que hubo una perla que era del mismo color y del mismo tamaño de alguien que lo donó,
que iba a desecharse y curiosamente la perla de alguien que donó, que no sabemos ni ¿Quién era, Ujú. esa perla estaba destinada a estar en la corona. Hay que ver. Pues fíjate qué cosas, Hay que ¿no? ver qué cosas. Son cosas curiosísimas. Y Como una la anécdota Virgen quiso fantástica. que ahí estuviese esa perla. ¿De quién ese- sería? ¿De qué abuela sería? ¿De qué madre? ¿De qué? ¿Qué historia tendrá ¿Qué detrás, historia verdad? tendría eso? Pues fíjate que al final, ese día por la mañana, que es que fue, inmediatamente, y ese hombre le puso aquella perla. Es curiosísimo. La verdad que sí. Y luego lo del manto fue diferente porque el manto fue, hombre, ya más cosa de mi taller, ¿no? Eso ya es más cosa mía, ¿no? Pero es verdad que la cofradía, eso lo tenemos, estamos mirando para allá porque Tenemos el manto ahí a la espalda de la Tenemos cama. el diseño, eso es una lona que yo tengo aquí siempre para tapar todas las telas y todo esto de aquí, pero que esta lona la hicimos para probárselo a la Virgen, lo probamos en un verano, para probárselo y hubo que modificar algunas cosas porque al probarle la lona esta, pues vimos que alguna flor pues coincidía con la ráfaga o había que modificarla, entonces fue muy, Que además incluso muy vemos que el importante. diseño, no lo están viendo, bueno, nuestros espectadores luego lo pondremos también en imagen abierto, ese boceto, para que todo el mundo lo pueda ver, que nos están viendo en este instante. No es el mismo el escudo, ni siquiera el que está puesto ahí, que el que ahora tiene la Virgen. Sí, porque la primera idea que yo tuve era poner el escudo pero diferente, o sea, poner los argumentos del escudo, pero no todo, y con la corona incluso de la coronación y todo. Luego se cambió para que fuera más reconocible el escudo. Pero también tiene anécdotas ese escudo. Ese escudo también tiene bastante anécdotas. Te iba a comentar antes cómo nació el proyecto. La cofradía se puso en contacto conmigo y me dijeron que o se hacía algo que verdaderamente fuera muchísimo más importante que ningún manto que tuviera la Virgen, o no se hacía nada. Porque la Virgen tenía muchos mantos. Claro. Entonces, o se hacía algo que verdaderamente fuera Fuese algo destacable. muy destacable. Ajá. Si era capaz de hacer algo que fuera muy destacable. De hecho, creo que hice 9 diseños. Están aquí, si quieres luego los enseño. 9 diseños interesantísimos, y se cogió este que quizás era de los más costosos. Era de los más costosos. De los más ricos, ¿no? Había Bueno, algunos hasta más ricos, pero este era más costoso. Sí. Sí, porque este tiene 400 flores diferentes, toda la cenefa con malla, tenía una calidad más grande. Había otros que tenían más bordados, pero quizás no eran tan costosos. Nunca va la cosa... Si no porque tenga más bordado cerrado. Efectivamente. Esto tenía una delicadeza, todas las flores. Me acuerdo que había hojitas que eran como la tercera parte de mi uña. Joder. O sea, estamos hablando de una delicadeza extrema. Cuanto más delicadeza, más horas se le dedica, y esto más caro era el proyecto. Claro. Y la cofradía lo vio bien y se intentó hacer, y de hecho hubo mucha gente que donó piezas y incluso tengo por ahí todavía el plano de los nombres que van detrás. En el forro, ¿no? Pegado al manto se le pegaron unos papelitos a lápiz, y van pegados los nombres de las personas que donaron muchísimas piezas. También es muy importante, se fabricó un tisú especial que se hizo a mano, un tisú hecho a mano en plata para hacer el manto, que tiene una categoría enorme. Quizás sea uno de los mantos más ricos que tenga la Virgen, pero por esa intención, no porque yo lo hubiera hecho ni nada, Porque la hermandad sino porque matriz- la hermandad decía que o se hacía un manto de una categoría que fuera destacada, o no se hacía nada, porque la Virgen tenía mantos, ¿no? Entonces, bueno, se apostó por aquello y fíjate, al final se ha convertido en un icono de Un tesoro grandísimo de la hermandad Sí, matriz. la verdad es que sí. Bueno, la hermandad matriz de la devoción en general de la Virgen de la Sí, Cabeza, sí, porque sí, es que claro. brilla la Virgen cuando tiene, Sí. sobre todo cuando está puesta en su camarín, porque es donde mejor podemos verla con todas las vistas. Es oro. Es Sí, tiene completamente- mucho bordado, un manto que tiene mucho bordado, tiene mucho bordado y sobre todo brilla mucho porque también el tisú brilla. Tuvimos que restaurarlo ya al año siguiente. Sí, Sí, porque por el cuando ya- trasiego, ¿no? De... Claro, es que el año fue un año muy complicado, ya cuando la Virgen vino a Jaén, fue a Jaén y todo esto, a la vuelta llegó a las 5, a las 6 de la mañana al santuario con una rociada que le cayó por el camino increíble. Incluso se dejó puesto el manto, incluso en la imagen, muchísimo tiempo. Entonces se oxidaron algunas partes. No se le llegó a quitar en ese momento. Fíjate cómo fue la ¿Qué es lo que cosa. debería haberse hecho? ¿no? El forro tuvimos que ponerlo de nuevo porque se apurgaró. Oh. Se cogió moho y todo. Fíjense la humedad que cogió con aquel traslado. Hay que pensarse esos traslados. Sí. Porque- Tan largo y además de madrugada, porque la Virgen visitó Efectivamente. localidades de madrugada. Y dejar a la Virgen con un manto mojado puesto. Claro. Las imágenes sufren mucho, como ha pasado otras romerías. Tú sabes que ha llovido romería y a la hermandad no se le ha dejado cambiar el manto mojado de una romería
no se Y te sabe cae cuánto. mucha agua durante la procesión. Algunas veces sí. Entonces, hay que pensar esas cosas. Oye, todo este tipo de programas no está más para concienciar Claro, un poco, claro, ¿verdad? claro. Y saber que esas cosas hay que cuidarlas. Si queremos que nuestro patrimonio, y hablamos de patrimonio incluso incluyendo la imagen de la Virgen de la Cabeza, perdure siglos y lo vean nuestros hijos y su hijo, tenemos que cuidar, tenemos que velar, y tenemos que pensar algunas veces quizás en las hermandades de pasión, ¿no? Que las hermandades de pasión sí tienen eso más de mirar cuando va a llover, cuando cubrir las cosas. Y nosotros, bueno, en la devoción de la Virgen de la Cabeza pasan estos casos que son una pena. Que son una pena porque incluso, no solo eso, las banderas son prácticamente mantos gigantes. Bueno, y que se quedan mojados durante tiempo puestos en un mástil. La humedad siempre afecta a los tejidos, eso está claro. Pero las banderas sufren mucho más porque las banderas son telas flexibles. Entonces las telas flexibles terminan con muchísimo más rozamiento, terminan con mucho. Por eso las banderas no duran tanto. Los bordados en oro, quieras que no, el hilo de oro es metálico, es una cosa metálica y hace más fuerza. Por eso tenemos bordados antiguos de hace ya, fíjese vosotros en La Esperanza, por ejemplo, tenéis una túnica del siglo XVIII y está en unas condiciones magníficas. Una bandera en seda, una pieza que está bordada en seda, en algodón, en cosas de estas, no puede durar tanto. Entonces hay que cuidarla más si cabe todavía, ¿no? Claro, o sea, que sí. que eso es así. Pues ese llamamiento no solo a la hermandad nuestra matriz, porque siempre vele, como así lo hace también, ¿no? No podemos decir que no, de toda la insignia de nuestro enseres, así como todas las cofradías filiales, porque tienen también joyas, y que es una pena que no se traten como se merecen, porque incluso en la procesión magna del domingo de romería, pues la Virgen sale, sabemos que sale sí o sí. Y hay veces porque hay granizo, que hay agua, Es verdad, y están los estandartes, incluso el estandarte de la cofradía matriz, sufriendo, aunque tenga el plástico y tal, porque Pedro, cuando cae una granizada, ¿qué pasa con el estandarte? Porque aunque tenga plástico sufrirá, ¿no? Bueno, los bordados en oro y todo esto donde sufren más es con la humedad y sufren casi más también con el polvo. El polvo y la humedad son los enemigos del bordado en oro. Entonces, claro, la granizada no es que caiga más o menos por una granizo, hombre, a menos que caiga una piedra grande y le roce algo, pero yo creo que aguantaría mucho más que lo que es la humedad durante mucho tiempo. Cuando por ejemplo, un palio, cuando sale a la calle, le pilla un agua y todo esto, hay que dejarlo secar urgentemente, porque, vamos a ver, el bordado en oro, además aquí lo veis porque estamos en mitad del taller y veis todos los materiales, se hacen de cartones y bueno, ahora utilizamos cartones mucho más preparados, pero antiguamente y todo esto se utilizaban cartón piedra, cartones que se iban forrando de oro, ¿no? Esos cartones, cuando se les cae agua, chupan tantísima agua que esa humedad a lo mejor tarda meses en pasarse. Entonces, esa humedad pudre cualquier fibra textil que hay alrededor, ¿vale? Por eso el agua es la enemiga de todas las cofradías, ¿no? Incluso puede Básicamente deformarse la pieza, ¿no? Claro, también, porque las piezas se hacen con cola. Tiene mucha cola. Tiene muchas colas, de distintas colas, de almidón, cola, para pegar cartones, para no sé. Entonces eso, con la humedad se pueden deformar, Claro. y producen arrugas grandes. Es un problema. El agua siempre es muy, muy terrible. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo una de las cosas que lo tengo grabado a fuego de la Virgen de la Cabeza, es la cruz de manguilla del santuario, donde aparece el corbatín que nos queda del manto de la recoronación. El manto de la recoronación lo hizo Leopoldo Padilla y hizo dos corbatines que eran como cubrecintas, deduzco yo, no lo sabemos exactamente, pero yo creo que eran dos cubrecintas que... De la tenían. cinta blanca que cuelga de Cinta blanca, la media luna, se ¿no? supone que serían de esa cinta blanca, ¿no? Entonces, una se perdió, que no sabemos quién se la llevaría, no lo sabemos, y una queda que está en la cruz de manguilla. Es curiosa porque está en el terciopelo original de aquel manto. Curiosamente, porque aquel manto sufrió una deformación terrible, muy mala, muy desastrosa, porque cambiaron hasta el dibujo y el diseño de aquel manto. Pero ese corbatín está todavía totalmente original en el terciopelo de seda original. Un terciopelo de seda es una cosa costosísima, ¿vale? Una cosa muy cara y muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces, me da algo increíble cuando hablas de la romería estas de agua, que todo se cubre, todos los estandartes aparecen con sus plásticos, Y la menos la cruz de manguilla, que es una de las pocas cosas antiguas que nos queda, que sale a la calle, ¿no? Pues te digo que Y hace veces de cruz de guía, y no, claro, es que no se sabe, como a lo mejor... hay que ponerle un plástico. Claro, es que... Claro que sí. Pero bueno, en fin.
Pedro, para ir culminando esta entrevista que estamos teniendo aquí en tu taller, ¿con qué crees tú que te puedes quedar de todos tus trabajos en torno a la devoción de la ¿En torno a la Virgen de Cabeza? la Cabeza? ¿Qué te puedes quedar? Una pieza que diga esta por encima de todas las cosas. ¿De nuestra cofradía de Andújar? De la devoción, de lo que haya hecho, de todo lo que haya hecho. Hombre, Sí, es muy difícil, lo sé, pero... Sí, es difícil, pero hombre, evidentemente el manto del centenario y la corona del centenario ha sido una de las cosas que también nos dieron un salto de calidad. También se nos criticaba mucho a esta devoción de que, bueno, aquí éramos pobres, éramos una cosa que siempre se le ponía a la Virgen cualquier cosa. Bueno, todavía se le sigue poniendo cosas que no son de, creo yo, de su... Que no son merecedoras a la Virgen de la Cabeza de ciertas cosas, ¿no? Pero es verdad que esto fue un salto de calidad y nos respetaron mucho fuera. A mí me preocupa siempre mucho la imagen que demos fuera, ¿no? La devoción entera, ¿no? Es verdad que la procesión de la romería ha cambiado muchísimo también. Yo recuerdo que no se preocupaba nadie, ninguna cofradía filial se preocupaba ni de su estandarte, ni de su insignia, ni de nada. Y se llevaban de cualquier Ahora, manera, ¿no? Ahora ha cambiado todo. Ahora es verdad que casi todas intentan recuperar. Yo ahora mismo tengo que hacer algunos proyectos para cofradías de la Virgen de la Cabeza. Y tiran ya por hacer cosas de calidad y que... Efectivamente, ya todo el mundo quiere. Bueno, el estandarte del Carpio también supuso mucho, ¿no? Porque fue un estandarte de una calidad bastante grande, ¿no? Igual que el de Granada. El de Granada también fue otro estandarte interesante. Como hay otros también, como el de Málaga, por ejemplo, cuando se bordó de Salvador Aguilar, creo que lo hizo, o... Bueno, no me acuerdo ahora mismo quién lo hizo, pero también un bordador importante. Los estandartes bordados en oro que hay en la procesión de la romería nos dio ese salto para que nos reconocieran, que nos igualáramos un poco a todo lo que se está haciendo en toda Andalucía, ¿no? Que eso era importante, ¿no? Pero yo creo que de lo que yo he hecho en relación a la Virgen de la Cabeza, quizás eso de la corona y el manto, quizás hayan sido de lo más así. Pero también te voy a decir una cosa, yo creo que lo que queda por hacer es mucho más interesante, creo. Yo creo que lo que queda por hacer es mucho, mucho más interesante, aunque no creo que lleguemos nunca a lo del manto y la corona, porque fue una conmemoración especial, ¿no? Pero nos queda el 7º centenario. Deberíamos hacer algo patrimonialmente importantísimo. Y es verdad que en relación a la Virgen de la Cabeza, creo que estéticamente y a nivel patrimonial queda bastante por hacer. Queda bastante por hacer. Y creo que a mí me ilusiona bastante todo lo que yo todavía tengo en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, no de ahora. Porque hace ya muchísimo tiempo que tengo en la recámara muchísimas cosas, hasta diseños hechos que llevan hechos casi 15 o 20 años y no han visto la luz. No han visto la luz. Y no han visto la luz. Y algún día tendrá que hacerse, porque nuestra cofradía de Andújar, incluso la romería en plan global, todavía le falta mucho y podemos hacer mucho. Aparte que, vamos a ser realistas, las devociones a nivel general, ya sean de Semana Santa, de romería, que es casi igual, no tienen mucha diferencia. Para mí no hay mucha diferencia entre una hermandad de gloria y una hermandad de Semana Santa. Son devociones, ¿no? Las devociones, si os dais cuenta, se forjan a base de patrimonio. Es muy importante, de verdad, incluso en estos tiempos de pandemia que estamos pasando tan mal, y incluso el arte cofrade está pasando mal, muchos talleres están con falta de trabajo, porque las cofradías no tienen recursos, no tienen tantos recursos como antes, ¿no? Y veremos ver lo que pasa, ¿no? Toda esa incertidumbre. Hay que volver al origen. Las cofradías nos dedicamos a hacer imágenes de madera que recubrimos de oro, de plata, de cosas bellas, de obras de arte alrededor, para crear sensaciones religiosas. Y funciona de una manera impresionante. Nosotros, por ejemplo, desde el cerro nuestro, desde el Cerro de la Cabeza, que es un lugar importantísimo, a base de decorar, de sensaciones artísticas, ya no solo artísticas de enseres, de patrimoniales, sino a nivel tradicional, a nivel de costumbrista, a nivel de todo ese tipo de cosas. Hemos hecho que mucha gente vaya, lo vea y tenga sensaciones religiosas. A eso nos dedicamos las cofradías. Por lo tanto, no podemos dejarnos de la primera cosa importante de una cofradía, que es crear sensaciones agradables al instinto de los seres humanos. Ahí conseguimos entrar en la religiosidad, inducimos a esa religiosidad. Hacemos una catequesis pública, ¿no? Efectivamente. Es como inducirle, además, es una cosa instintiva del ser humano. De verdad, mucha gente a mí me viene, no, mire usted, yo quiero un manto que sea muy discretito, porque a nosotros no nos gustan esas cosas, esas ostentosidades y esta historia. Están renegando de la propia esencia humana. El hombre primitivo, cuando empieza a dejar de ser un animal
y se empieza a convertir en un ser racional, empieza a revestirse de oro a los muertos, empieza a revestir de oro a sus personajes importantes y sobre todo cuando empieza a tener divinidades. Una divinidad para un ser humano se reviste de oro. Ese es el instinto humano. Porque es la grandeza y la belleza, ¿no? Siempre se regala oro. O sea, el color del oro, el brillo, toda esa riqueza que nosotros hacemos los cofrades, tiene esa justificación. Tiene la justificación de dotar de divinidad a las imágenes para darle ese halo de divinidad que es lo que nos hace entrar en nuestra religión católica. Pues por nuestra parte, Pedro, todo está dicho. Hemos tocado un poco... Bueno, podemos hablar de mucho más. Hemos tocado todo un poco, sí, pero bueno, yo creo que a nuestros espectadores se le habrá puesto la boca de agua al ver un poco las piezas que aquí podemos ver y contar, sobre todo, pues lo que tú nos decías, ¿no? Que las cofradías deben de velar por su patrimonio y deben de trabajar por hacer un patrimonio bonito, de oro y de calidad. Engrandecerlo. En la medida de sus posibilidades, claro, naturalmente. Pues nada más, Pedro, que disfrutes la romería de 2021 como puedas, pero siempre llevando a la Virgen de la Cabeza en el corazón, como sabemos que así lo hace. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos y a las cámaras de Abril Romería Información. Pues muchas gracias a vosotros y a todo el mundo. Pues viva la Virgen de la Cabeza, que es lo que tenemos que nunca perder. Viva. Se acerca el día, llega el sueño del Romero. Llega el sueño del Romero, se acerca el día, llega el sueño del Romero. Se acerca el día, llega el sueño del Romero. Llega el sueño del Romero, las sevillanas han vuelto con el aire mañanero, que llega desde la sierra en camino por sendero. Despiértame cuando suenen los cohetes, pa' mirar el humo blanco que hay en el cielo, pa' volver a vivir la romería que quiero. Amaneció lloviendo, pa' que no levante el polvo, pa' que no levante el polvo. Amaneció lloviendo.